todos. Yo les voy a hablar de dos métodos para resolver ecuaciones no lineales. Primero que nada, hay que dar una breve introducción. Me dice que la resolución de ecuaciones es una variable de los problemas clásicos de la aproximación numérica, que trata de hallar una raíz de una ecuación de forma de f de x igual a 0 por una función dada de f. A valor de x que verifica la ecuación se lo suele llamar también 0. Todos los métodos necesitan comenzar por una aproximación inicial, a partir de la cual generan una sucesión que converge a la raíz de la ecuación. Si en el intervalo de a b, en el que la función cambia de signo y f es continua en dicho intervalo, entonces existe un valor c perteneciente al intervalo AB, en el que la función se anula los métodos de bisección y de falsa posición parten de dicho intervalo para construir una sucesión que siempre converge a la raíz. También tenemos que las ecuaciones no lineales representan sistemas cuyo comportamiento no es expresable como la suma de los comportamientos de sus descripciones, o cuando alguna de las incógnitas que forman parte de la ecuación no son de primer grado. Ahora vemos el método de la bisección. Que el método de la bisección es un algoritmo que busca raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Ahora, también el método nos dice que comience con un intervalo de la partida de AB en el que f de A y f de B tienen distintos signos, así como también consiste en ir acercando sistemáticamente los extremos del intervalo hasta obtener un intervalo de anchura suficientemente pequeña en el que se localiza un 0. Ahora vemos aquí un proceso que para subdividir el intervalo consiste en tomar el punto medio del intervalo que es igual a A más B dividido sobre 2, y luego analizar las tres posibilidades que pueden darse, como si f de A y f de C tienen signos opuestos, entonces hay un 0 en el intervalo AC. Si f de C y f de B tienen signos opuestos, entonces hay un 0 en el intervalo de CB. Si f de C es igual a 0, entonces C es un 0. Ahora vamos a pasar vamos a resolver el método de la bisección en un programa o una aplicación para que vean cómo se resuelve paso a paso. Aquí tenemos un problema que nos dice resolver la siguiente ecuación en el intervalo de 2,7 usando 5 interacciones mediante el método de la bisección. Aquí tenemos la ecuación que es x elevado a la quinta más 2x elevado al cuadrado menos 5 igual a 0. Ahora, primero que todo, tenemos que se arma el cuadro donde se pone AB, que AB en este caso serían los intervalos. Los intervalos aquí van dados de 2 a 7. Tenemos f de A, y para f de A tenemos aquí una fórmula como ejemplo que se emplea mediante la ecuación. Ahora aquí vamos a poner igual
igual a 3, que es donde está el primer intervalo, que también sería representado por la X, y ponemos que está elevado, ya ponemos que está elevado a 5 más 2, que no se pone el intervalo, perdón, no se pone el intervalo, que aquí en este caso se pone que está elevado porque multiplica, ¿no? Para que multiplica. Ponemos que multiplica a 2x, x está elevado al cuadrado, menos 5. Y nos da como resultado 35. Ahora en el segundo FB tenemos que es igual al segundo intervalo elevado a la quinta más 2 más 2 por más 2 por el segundo intervalo, que es 7, más 2 por B3 menos elevado al cuadrado menos 5. Tenemos que nos da 16.900. Ahora en el intervalo C es la suma de los intervalos dividido para 2. Entonces ponemos a 3, nunca se olviden de poner el a 3 más B3 dividido por 2. Y eso nos da como resultado 4,5. Y ahora en el intervalo, ahora en el FS ponemos que es igual a C, que ese sería nuestro nuevo intervalo. De ahí seguimos poniendo que está elevado a la quinta, más 2 por E por 2 por el intervalo C, elevado. Ya, ahora acá en A ponemos esta formulita que pueden ver aquí. Ahora con esta formulita lo que está haciendo es de que va de que el resultado de f de c, si es menor a 0, se pone aquí también los intervalos de C y de A. Y nos da como resultados que tenemos acá como intervalo. Acá en el B se pone lo mismo, solamente que cambiándole el intervalo a B. Y vemos que también da 7. Por acá, por ahí aquí nomás ponemos y vamos hacia abajo para cortar el tiempo. Y ya luego de esto seleccionamos nuestras 5, no,
Seleccionamos un intervalo. Volvemos aquí y sale como resultado 2, 7, 35, 16.900, 4,5 y 1880 como 78.125. Esto es algo que no es muy común que pase, pero sí ha quedado resuelto el ejercicio. Ahora vamos con el segundo. Vamos con el segundo método. El segundo método es el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un algoritmo que nos sirve para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. También puede ser usado para encontrar el máximo o mínimo de una función. Encontrando los ceros de su primera derivada. También nos dice que si f de x, la derivada de f de x y la segunda derivada de f de x son continuas cerca de una raíz p de f. Esta información adicional sobre la naturaleza de f de x puede usarse para desarrollar algoritmos que produzcan sucesiones de p que converjan a p más rápidamente que en el método de la bisección o en la regular false. El método de Newton-Raphson descansa en la continuidad de la derivada de f de x y la segunda derivada de f de x. También nos dice que es uno de los algoritmos más útiles o mejor conocidos. Ahora, definimos p como el punto de intersección del eje de abscisas con la recta tangente a la curva en el punto P1 y f de P0. Ahora, la siguiente figura nos muestra que P1 estará en el caso más cerca de P que de P sub 0. Y como nos muestra que P1 está más cerca de P, más cerca de aquí, que de P sub 0, que está más arriba. Aquí también tenemos una formulita que nos dice que M es igual a la derivada de f de P sub 0, que es igual a f de P sub 0 menos 0 sobre P sub 0 menos P sub 1. Esto viene a ser P sub 1 es igual a P sub 0, cosa que P sub 0 es sobre la derivada de P sub 0. Ahora pasamos a la resolución del método de Newton-Raphson en un programa o una aplicación para tener un resultado más fácil. Por aquí existen dos maneras de resolver el Newton-Raphson en Excel. Esta es la manera corta, que es donde ponemos aquí el intervalo y lo resolvemos con la siguiente forma. Esta fórmula viene a ser básicamente el intervalo menos lo que sería la ecuación. Y aquí dividimos para la integral de esa misma ecuación. Y acá en la segunda forma de resolver, la más larga, vamos poniéndolo aquí paso por paso. Ponemos el intervalo, y acá vamos poniendo cada función de la ecuación. Ahora primero pasamos, ahora vamos a resolver el método
fácil, como quien dice, usando el método de Newton-Raphson. Primero ponemos la unidad, que aquí tenemos primero con el 0. Luego ponemos la fórmula, sería como la que está aquí, y ponemos que es igual a la unidad o el intervalo elevado, elevado a la quinta más 2 por 0 elevado por menos 5. Y vemos que nos da menos 5. Ahora, por multipasos, podemos ir así. Ahora, ¿por qué no sale así? ¿Por qué no sale error? Pues porque es 0. Y no se puede avanzar más aquí porque está multiplicando por 0. Ahora ponemos aquí que me da como resultado menos 5. Ahora pasamos con el segundo, la segunda unidad, que sería 2. Más le hacemos enter. Pero ya encontré también estaba el error mío y donde me faltaba poner la derivada de la ecuación. Ponemos que 5 por la unidad del intervalo elevado a la cuarta, porque vamos, la unidad y más 4 por el intervalo más 4 por la unidad del intervalo y cerramos paréntesis. ¿Por qué no ponemos el 5? Pues porque el 5 se elimina. Y como multiplica por 1, no se pone. Así vemos que nos sale un resultado que es 1,60 y que están en iteración número 10 es 1,17 hasta 1,17. Ahora hacemos lo mismo con la unidad 0. Enter, y ya. Ahora, ¿por qué no es el error de que esté dividiendo para 0? Pues porque no se puede dividir para 0 porque va a dar igualmente 0. Primero 2 porque
y pegamos. Ahora seguimos con la otra unidad que sería el 5 y hacemos lo mismo y le damos que da 3,99. Para que ustedes no se confundan, lo hagan mal como yo hice, no le dan en PR, sino que le dan en valor. Ahora seguimos con la última unidad de reacción, que es el 7. Y vemos que nos da 5,59. Veamos. En numérico y vemos que ya tenemos nuestra tabla de las de las respuestas que nos dan en esos intervalos. Ahora pasamos al método largo, que viene siendo lo mismo, solo que más explicado, más paso a paso. Ahora vamos a la forma larga, que vemos que por lo menos dice resolver la siguiente ecuación usando el método Newton-Raphson. Aquí tenemos la ecuación: x elevado a la quinta más 2x elevado al cuadrado menos 5,9. Ahora aquí tenemos las interacciones que van del 0 al 10 y aquí ponemos la unidad, que en este caso es 1. Aquí tenemos la función sería la que tenemos aquí, la que tenemos como fórmula, y ponemos igual a la unidad elevado a la quinta más a la quinta más 2 por 1 cuadrado menos 5. Vemos que da menos 2. Y ahora acá tenemos la derivada de esta ecuación. Vemos que es igual a 5 de 5 por 1 elevado a la cuarta más 4 por 1. Y vemos que da resultado 9. Ahora acá tenemos la división de la ecuación por la derivada. Y nada más ponemos igual a 2. Nos da como resultado 0,2222. Y ahora acá para poner en la segunda unidad, ponemos igual a la primera unidad menos al resultado de lo que acabamos de dividir. Tenemos que nos da 1,2. Ahora acá hacemos lo mismo. Vemos que nos da 0,7157.
igual a 5, no, 5,22 elevado por 5,22 elevado a la cuarta más cuarto por 10. Digamos que es igual a 16.465. Y seguimos y dividimos la ecuación sobre la derivada. ¿Sí? Este nos da 0,24, 0,044. Esto es igual a este a 1,17. Y aquí ya vemos los resultados que nos dan que siempre de 5 cifras, en 5 cifras es de 1,1749 contras. Y empieza esto, empieza desde aquí. Entonces aquí sería nuestro resultado. Y acá también marcamos nuestro resultado. ¿Verdad? Y acá también el método es ver la bisección. Marcamos nuestro resultado. Y eso sería todo. Que tengan un buen día.